te damos gloria a ti, Señor, te adoramos, te veneramos, Señor, te honramos, Señor, te damos gracias porque, como decíamos al principio, reiniciamos nuestros servicios de esta semana, Señor. Gracias porque tuvimos un tiempo también, Señor, para el sentido, pues si no es malo descansar de estar en tu casa, también nos permitís tener nuestras propias actividades, pero tomamos lo que nos corresponde hacer. Yo te pido gracias para este tema, ayúdame Dios a hablar y que tu pueblo reciba la palabra, Señor, para que seamos edificados hasta la perfección de que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. Abre tu Biblia conmigo en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer el versículo 10 solamente. El versículo 10 y el versículo 11 vamos a leer. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 y versículo 11. ¿Cuántos creen que Dios siempre trae un mensaje para todos? Amén. ¿Y cuántos necesitan que Dios nos hable todos los días? Amén. A veces no nos va a gustar lo que nos va a decir, pero a veces es necesario para nosotros, ¿verdad? Sí, amén. Ya tienes 1 Corintios 15, Amén. 10 al 11 dice así la palabra del Señor: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Bueno, el domingo iniciamos, como yo comenté, las veces que me toque participar, vamos a estar hablando sobre lo que se trata la vida cristiana. Y este tema va un poco ligado, no lo había planeado así, sino que fue a través de lo que pude comprender, pude recibir de parte de Dios para este mensaje, para este primer mensaje, porque creo yo que Dios nos quiere llevar a más. Creo yo que desde que iniciamos en el Evangelio, no sé hace cuántos años, no sé hace poco, hace mucho, pero Dios siempre va a querer llevarnos a más. No va a querer que nos quedemos en una estatura, que quiere que vayamos creciendo y creciendo, sin el conocimiento de Él, pero sobre todo a poder vivir lo que hemos dicho, el poder o en el poder del Evangelio. Y a esta enseñanza le puse quiénes somos, no quién es Dios, no quiénes somos nosotros. Y Pablo dice aquí: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, si tú conoces un poco la historia del apóstol Pablo, y si no, te invito a que leas el libro de los Hechos, a partir del capítulo 8 en adelante. Pablo era un hombre, antes de llegar al Evangelio, malo. ¿Cómo era? Malo. No quiere nada con el Evangelio. Le hablaban de Cristo y ¡ay, Cruz! Y nada más iba a los desayunos que había en la iglesia. Solamente iba a eso. ¡Ay, desayuno yo voy! Pero no quiere nada con el Evangelio. No voltea a ver a nadie porque no son indirectas, son algunas directas. Se burlaban del Evangelio. Bueno, Pablo odiaba a los cristianos, pero pues Dios tenía un plan. ¿Qué tenía Dios? Un plan. Y ese plan es que Pablo fuera, según el libro de los Hechos, un hombre que llegara hasta más allá que lo que ha podido llegar Pedro, Juan. No que ellos no llegaron más lejos, pero Pablo es el que escribió más en el Nuevo Testamento, es el que escribió mucho más que todos en el Nuevo Testamento. Y Pablo no es que esté presumiendo, yo he hecho muchas cosas, dice, no, yo no he hecho nada, soy lo que soy y es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Si vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y el versículo muy conocido por todos, que es el versículo número 11 y 12. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, que es un pasaje que todos lo sabemos, todos lo conocemos, y es necesario. A veces uno dice, bueno, ¿por qué me están hablando cosas básicas? Porque creo yo que a veces es necesario volver a lo básico para ver cómo está cimentada nuestra vida.
les decía yo el domingo, he escuchado he visto muchísimos títulos de enseñanzas del primer domingo del año que hablan sobre la vida, quién va a dirigir tu vida, o quién está dirigiendo tu vida, o cuál es el propósito de la vida. Todo tiene que ver con la vida, y yo considero que es bueno meditar en nosotros cómo va nuestra vida. No de los 20 años que ya lleva Dana, sino del momento que Jesús recibió, desde el momento que creo que Dana recibió a Jesús, en adelante. ¿Sí? Porque Dana, que aparenta 25, tiene 20. Dice la Biblia así en Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Cuánto le decimos a Jesús? Amén. ¿Sí? ¿Y está usted feliz por eso? Sí, amén. Amén. Pues dígaselo a su cara. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y usted y yo, por la gracia de Dios, somos hechos hijos de Dios. Alguien puede darle gloria al Señor. Alguien puede decirle gracias, Señor. Era como Pablo odiaba a los cristianos. Ay, no. Ni éramos, con todo respeto, ni éramos católicos, pero no queríamos nada con el evangelio, ¿verdad? Ay, no. Con todo respeto, yo y mi virgen, pero cuando era la pachanga, porque de ahí en fuera, nadie se acordaba. Yo también fui de esos, por eso lo digo. En Efesios 2, versículo 8, si me ayuda buscándolo, por favor. Efesios 2, versículo 8, es otro pasaje muy conocido por todos nosotros, por todos los que somos cristianos, ¿verdad? Sí, amén. ¿Sí? A ver, no lo busco y dígame qué dice. Ah, ¿verdad? Eso no se la sabía. Bueno, pues dice la palabra así en Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia ya llegó a nuestras vidas porque se escucha feo, pero es la verdad. Antes de Cristo, usted y yo éramos unos desgraciados. No tenemos gracia. Esa es la verdad. Pero la gracia llegó a nuestras vidas, y por eso al momento que usted y yo le aceptamos a Jesús en nuestro corazón, pasamos de ser hijos del diablo, eso éramos antes, ¿verdad? A ser ahora hijos de Dios. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, me quiero ir rápido porque les quiero hablar de cuatro cosas. Estoy hablando del primer punto y en el último me quiero enfocar específicamente en el último punto, pero quiero ir llevando este mensaje en el sentido de quiénes somos para reconocer o recordar quiénes somos delante de Dios. Y Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo vamos a ver a Jesús tal y como Él es? Cuando estemos en la eternidad. Amén. Pero dice, Amén. mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y somos hijos de Dios porque reconocimos nuestro pecado, reconocimos que éramos unos cochinos, mugrosos y sucios pecadores. No huele al que tiene a su lado porque acá no se bañó, pero éramos así. Y un día reconocimos nuestro pecado, reconocimos que necesitábamos un Salvador. Podríamos hablar anécdotas de lo que ha pasado aquí en ese lugar, y usted tal vez tendría muchísimas más anécdotas, pero yo me acuerdo cuando una familia entró, venía cada mes, y un día que entran los 4, y mi esposo y yo, ¿y ahora qué hicimos? Y hemos aquí, después de 2 o 3 años ya bautizados, ya está sirviendo. Antes no lo podíamos hacer, pero ahora la gracia de Dios y el amor de Dios para que hoy seamos llamados hijos de Dios. Y aunque el mundo no conoce a Cristo, no nos conoce a nosotros, porque ya no éramos como somos antes, ahora que somos hijos de Dios, un día veremos a Jesús tal y como Él es. Un día le adoraremos en toda la eternidad y por toda la eternidad
Solamente aquí estamos preparándonos para la eternidad, pero hoy, por la gracia de Dios, somos hijos de Dios. Amén. Hoy podemos, por la gracia de Dios, a través de Jesucristo, acercarnos a tener comunión con nuestro Padre. Porque nuestro Padre nos recibe todos los días de nuestra vida. Que dice que hay muchas personas que por X y razón se alejan de Dios y ya no quieren buscar a Dios. Tal vez tendrán la imagen de que cuando se equivocaban de niños, tuve la visita de dos amigos pastores en la mañana en el negocio, estuvimos platicando cómo éramos de niños. Bueno, ellos platicaban que eran bien traviesos, era bien portado. Dice, no, decía uno, mi mamá te sabía dónde poner la chancla. No le falla. Lo que era el perro, el gato y yo no sabíamos. La chancla, donde ponía el ojo mi mamá, ponía la chancla. Pero aún así, seguía siendo la mamá y él seguía siendo el hijo. Nosotros a veces vamos a fallar, pero podemos acercarnos a nuestro Padre eterno que nos recibe con brazos abiertos. Él nos escucha todos los días. Él nos consuela cuando estamos tristes. Él nos ayuda cuando estamos en problemas, porque Él siempre va a estar con sus hijos. Amén. Y de eso estamos aquí el día de hoy. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Amén. Entonces, lo primero que somos hijos. Amén. Hoy tenemos muchos privilegios de parte de Dios, ¿verdad? Amén. Vamos a Romanos capítulo 8. Y vamos a ver el versículo 14. Capítulo 14 de Romanos 8 hasta el 17. Dice la palabra así. Porque todos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué son? Hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y mire cómo dice el 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos hijos de Dios por lo que Jesús hizo en la cruz y que nosotros reconocimos la condición y aceptamos su perdón. Pero ahora también somos herederos y coherederos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, ¿qué es ser heredero? ¿Quién ha hecho su testamento? Nadie ha hecho su testamento. Nadie ha hecho su testamento. Porque luego los hijos andan peleando los terrenos, la casa y hasta la olla de barro que nunca ocupó, pero la quieren la otra. Por eso no hay que dejar nada. Pues no hay que dejar nada. O hay que dejar bien establecidas las cosas. A que no nos den pelear. Los padres tenemos la responsabilidad, creo yo, en particular, dejar un testamento si es que tenemos bienes para evitar todas esas cosas. Y los que heredan, por lo regular, son los hijos. Por lo regular. Digo, habrá situaciones XZ que si el hijo fue un malandro y la hija también, y el sobrino fue el que siempre, por lo regular, todos mis millones de pesos se lo queda mi sobrino Pancho, porque él siempre estuvo ahí. Y luego los hijos dan de tope, ¿no? Pero los que heredan por lo regular son los hijos. Tú y yo, como somos hijos, tenemos una herencia de parte de Dios. Ser heredero de Dios significa que el creyente recibe la herencia de Cristo, y esto es que Él comparte su gloria y su poder con su pueblo. El ser heredero significa que todo lo que le pertenece a Cristo por derecho, o sea, Cristo tiene el derecho porque Él es Dios, también nos pertenece a nosotros los creyentes. ¿Qué es la herencia que recibimos nosotros? La vida eterna, el reino de Dios, el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Eso es que podemos tener de parte de Dios. Y somos herederos siempre y cuando caminemos siendo guiados por el Espíritu Santo.
¿Por qué es importante eso? Porque mucha gente hoy en día, no lo he subido al grupo, pero lo voy a comentar rápido. Viendo el famoso TikTok, me encontré con un pequeño video que compartí con algunos amigos pastores. En la mañana estábamos hablando de eso, de la tecnología. Yo creo que la tecnología es buena, ¿verdad? Considero que la tecnología es buena. Uno hablaba y decía que a él no le gustaba eso de la famosa Alexa. Yo no conozco a Alexa. ¿Alguien conoce a Alexa? Sí. ¿Sí? Que Alexa lava el carro, que Alexa toca el carro, que Alexa esto, que Alexa lo Ojalá. Se llama Dame en casa. y todo así, ¿no? Yo decía que su esposa, ese pastor, mi esposa está en Estados Unidos, me trajo una cosa de esas, yo no la quiero usar, pero pues, bueno, la tengo ahí, pues, a ver para qué sirve, ¿no? Estaba viendo un video donde están en una iglesia, no recuerdo, parece que es en Argentina, y dice, no sé si es el invitado o es el pastor principal, no lo sé, hace una llamada telefónica para decirle, no es Alexa, sino tu nombre, porque ahorita que hay varios. Le dice a la aplicación, porque es una aplicación, no sé qué sea, le dice, quiero que lleves a la gente a recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y la computadora esa invita a la gente a que reciban a Jesús. Yo me quedé. O sea, hasta en eso ya flojera a los pastores. Va a quedar una. Alexa va a visitar. Alexa prepara el sermón. Alexa te toca el talento. Alexa te toca hacer los guaraches. Le preguntó, ¿no? Alexa, ¿ya recibiste a Jesús? El pastor, platicando, dice, que le preguntó a su esposa, el pastor, mi amigo, le preguntó, pues, oye, ¿cómo ves la Alexa? Dice, pues no es cristiana porque no ha aceptado a Jesús en su corazón. Dice que le preguntó, o sea, ¿ya tienes a Jesús en su vida? Dice, no te puedo responder eso. Porque hay muchas opciones. Sí. Y dices, ¿hasta dónde estamos llegando? Yo me estaba acordando y platicando y con él, ya llegamos a la etapa de aquella película de mi amigo Will Smith, Yo Robot, no sé si usted la ha visto. Todo tiene un robot. Y me estaba acordando de una película un poco más anterior, porque platicábamos, en algunos platicábamos, el peligro que tenemos, o el reto que tenemos nosotros como iglesia y como pastores y como líderes de los que tenemos, de que es posible que la iglesia empiece a buscar a Alexa para pedir consejos y no busque a su pastor. Ese es el reto que tenemos hoy que enfrentar. Y me estaba acordando porque hay una película de mi amigo Sylvester Stallone que se llama El Demoledor. Es una película futurista de supuestamente del 2026 y él es del 85 o del 90 y ya todo es cambiado. Y hay una escena que estaba recordando donde está un tipo para como una caseta telefónica pidiéndole consejo a la máquina porque se sentía inútil. Y la máquina dice, tú eres un triunfador, la gente no se da cuenta. Y dije, estamos en esa época ya ahorita. Y hemos perdido el enfoque. Y hay muchos cristianos que están caminando, dejando su herencia en Cristo por una máquina o por un placer terrenal. Somos hijos de Dios por lo que Él hizo, ciertamente. Pero ¿cómo nos comportamos como hijos? ¿Qué tanto estamos obedeciendo los principios que el Evangelio nos ha dejado? Decía en ese video, en los comentarios, decía, entonces mis ofrendas van a ir a los creadores de la aplicación y no al pastor ya. Dije, ándale, donde lo vea la iglesia, a ver qué voy a hacer yo. Somos herederos de Dios, pero debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Debemos sacrificar las cosas que el mundo todavía nos tiene atados. Debemos obedecer el Evangelio. Debemos servir a los demás. Porque esos son los que son herederos. Los que viven para sus placeres no han entregado totalmente su vida a Dios. Y como diría un amigo, pastor mío, en una predica que le escuché hace 8 días, decía, si tú estás practicando el pecado, dudo que seas salvo.
Yo me quedé, wow, dije, son los mensajes que tenemos que retomar. Porque ahí tenemos una iglesia guiada por la tecnología. Tú buscas algo en Google, no sé si a ti te aparece algo, no me acuerdo qué es la oración o la frase, pero es por IA. ¿Sabes qué es IA? Inteligencia artificial. Ya no te lo hace Google. No te hace Wikipedia, te lo hace la inteligencia artificial. Decía Liz la vez anterior que en Japón, sí es en Japón, ¿no? Hay un sacerdote robot. Pero decía yo que en Inglaterra las predicaciones ya son por medio en varios lugares por la inteligencia artificial. No tengo nada en contra de la tecnología, pero sí estamos ante un gran reto. Que no nos hemos dado cuenta que poco a poco puede desviar a la iglesia de perder su herencia en Cristo. Así que somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo, pero debemos ser guiados por el Espíritu Santo para poder recibir esas herencias, esas bendiciones, eso que Cristo quiere compartir con su iglesia. Una tercera cosa que somos, dice Pablo, por la gracia de Dios, solo que eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis, capítulo 1. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 del versículo 1 al versículo número 6. Dice la palabra: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por la gracia de Dios somos hechos por Jesucristo reyes y sacerdotes. ¿Alguien puede darle gracias al Señor? Amén. Porque se oye muy bonito, ¿verdad? Somos reyes. Somos sacerdotes. Pero no confundamos o no malentendamos este versículo. Porque hoy hay muchas líneas, unas malas enseñanzas que hay sobre el ser rey, sacerdote, pensando que nosotros tenemos la autoridad sobre todo, y no es así. Dice la Biblia que nos hizo reyes, no éramos, Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Y cuál es la función del rey? Y vamos a leer Deuteronomio. Bíblicamente, ¿cuál es la función del rey? Mandar. ¿Qué más? Gobernar. ¿Qué más? Corregir. Ok, muy bien. Vamos a Deuteronomio 17, versículo 14 al 20. ¿Cuál es la función de un rey según la Escritura, según el plan de Dios? Y esa instrucción se la dio Dios para su pueblo Israel, pero que tiene que ver mucho con nosotros. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea tu hermano. Pero él, dice, pero él
no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino, ni tomará para sí muchas mujeres. Ay, dale, pues, tiene corazón de condominio. Para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, dice, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y la tendrá consigo, ¿y qué dice? ¿Cuándo? ¿Sí dice así tuyo? Sí. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y de siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Aquí nos enseña la función de lo que tenía que hacer el rey. Sí, tenía que gobernar, sí, tenía que, ¿cómo dijo? Corregir, sí, pero todo lo tiene que hacer basado en tener en su corazón, dice el versículo 18, y cuando siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original, para que su corazón no se desvíe, para que su corazón no se eleve, para que su corazón sea sano delante de Dios. ¿Por qué crees que dice la Escritura? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Pero qué es lo que guardamos en nuestro corazón? ¿Por qué crees que la Escritura dice, en mi corazón he guardado tus dichos? Porque cuando hablamos de reyes, que dice en Apocalipsis, Él nos hizo reyes, tú y yo tenemos que tener mucha atención sobre esta palabra de Dios. ¿Y cada cuándo tenemos que meditar en ella? No te voy a preguntar, tú y yo sabes. ¿Cada cuándo meditamos en ella? Porque luego los chamacos, es que está bien guapo el pecado. Oye, pero la Biblia dice, pues te lo convierto. Que sea un chuquito desigual. No te lo convierto. Y ándale. Para que no se eleve tu corazón. Ya puedo predicar, es que ya. Y ya pasó, bájale 2 rayitas a tu ego. Por eso Dios me dejó la palabra, para que no se eleve nuestro corazón sobre nuestros hermanos. Dice que no tiene, dice la Biblia que el rey que no tenía que tener, que no tenía que aumentar ni caballos, ni dinero, ni mujeres. ¿Tú recuerdas a un hijo de David que se llamaba Salomón? ¿Qué le pasó? Su corazón se desvió. Acompáñame al primer libro de los Reyes, capítulo 11. Primer libro de los Reyes, el capítulo número 11. Tú lo puedes leer todo en casa. Yo te voy a leer unos cuantos versículos. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Y Dios dice en su palabra que el rey no debía tener muchas mujeres. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se irán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y dice, a estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron su corazón. No es problema, creo yo, en mi punto de vista particular, que haya tenido 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Creo que eso es el problema. El problema es que tenía 700 suegras. No, qué loco este tío.
No sé qué, si es un problema eso de tener tanta fe, porque desviaron su corazón. Lo que Dios había dicho en Deuteronomio, que cuidara al rey, Salomón lo primero que hizo es desviarse. Y nosotros somos llamados a ser reyes, que tenemos que entender que lo que va a guiar nuestra vida es el consejo de Dios para que nuestro corazón no se desvíe como el de Salomón. Debemos aprender a cuidar nuestro corazón. Y dice que somos reyes y sacerdotes. Y aquí debo dejar algo muy en claro. En el tabernáculo había la función de sacerdotes. Cuando un sacerdote moría, otro tomaba su lugar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando Jesús cumple su propósito en la tierra, cuando Jesús muere en la cruz, cuando Jesús expira y dice consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y entonces con su sacrificio Jesús abolió la función sacerdotal que está en el Antiguo Testamento. Él se constituyó en nuestro sumo sacerdote para toda la eternidad. No lo busquen, pero en Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Si somos sacerdotes por lo que Él hizo, no somos sacerdotes, humanamente tú y yo no podemos hacer la función sacerdotal que hizo Jesús. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros no podemos aplicar literalmente la función sacerdotal del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes recibían el cordero, lo sacrificaban, lo ponían en el altar de bronce, se lavaban, entraban al lugar santo, mantenían las luces encendidas, cambiaban. Tú y yo no podemos hacer eso porque eso es el antiguo pacto. Pero sí podemos realizar algunas funciones como sacerdotes que somos. Porque el sacerdote y Jesús ofrecía oración al Padre. Y tú y yo debemos ser gente que nos presentemos delante del Señor con oración, adoración e intercesión ante Dios. Oración pidiéndole a nuestro buen Padre que nos escuche, que nos ayude. Adoración porque Él es digno de recibir la alabanza en nuestra gratitud. Y la intercesión a favor del pueblo, a favor de los hermanos que están pasando por alguna necesidad. Una de las funciones específicas que tenía el sacerdote, la vamos a encontrar, y si lo encuentra rápido, en Malaquías, capítulo número 2. Malaquías capítulo 2. Versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. La función que tenemos como sacerdotes es la de instruir al pueblo. Y en este caso, vamos al contexto familiar. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos enseñando en el hogar? ¿De qué están basadas nuestras conversaciones por lo regular? Lo que nuestras generaciones que vienen de nosotros deben de conocer a Dios a través de que los padres transmitamos la enseñanza bíblica a ellos. No solamente esperar el evento de jóvenes, no solamente esperar la reunión de hombres o lo que vayamos a hacer este año, no se trata de eso, se trata de que nosotros tenemos que transmitir el consejo de Dios para el pueblo. Los que tenemos el honor y el privilegio de pararnos detrás de este púlpito, nuestra labor es de instruir, de impartir el consejo de Dios, porque somos los mensajeros de Dios para que el pueblo no se pierda.
Y la función también del sacerdote era de guardar las cosas sagradas. Y para nosotros las cosas sagradas es nuestra vida espiritual. ¿Qué tanto estamos cuidando nuestra vida espiritual? La vida espiritual de nuestra familia. Y en un sentido, aunque uno es el responsable de la congregación. Los chismes, las quejas, las murmuraciones, las comparaciones. Quiero que el pastor allá no sé. Siempre habla de pipa y guante. Y el de aquí habla de la América. Hemos de aprender a guardar la santidad. Hay un amigo, es que usted no pesa nada, ¿no? Es que hay cosas que son sagradas del templo. Y hay cosas que sí. Hay cosas que no se pueden prestar porque a veces no sabemos a dónde van a parar. ¿Cuál es la labor que van a hacer? Pero esa es función del sacerdote. La oración, mañana tenemos viernes de oración. La adoración que podemos tomar la mañana y el interceder por otros. Debemos instruir a nuestra familia, a nuestros hijos, aunque ya sean bigotones como Leonardo, debemos de seguirles instruyendo. Y quiero terminar, así que ya vimos que somos hijos, ¿verdad? Sí, amén. Somos herederos y coherederos. Por la gracia de Dios somos reyes y sacerdotes, pero ya vimos cuáles son nuestras funciones. Y una más, con eso vamos a terminar. Primero los Corintios, capítulo 3. ¿Qué somos por la gracia de Dios? ¿Quiénes somos en Cristo? Primero los Corintios capítulo 3, no sé si su Biblia tenga título al principio del capítulo 3. ¿Lo tiene? ¿Me lo puede decir por favor? Colaboradores de Dios. ¿Qué somos? Colaboradores. Ay, le da gracias al Señor porque somos colaboradores de Él. Amén. ¿A qué éramos nosotros antes? Nada. Hijos del diablo. Dice la Biblia, no digo así. Los hijos del diablo. Esclavos del pecado. Él nos rescata, somos sus hijos, tenemos promesas, tenemos herencia, nos da una función a realizar porque somos colaboradores de Dios. Dice el versículo 9 de 1 de los Corintios capítulo 3, dice, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora mi pregunta sería, y no usted se ha preguntado, ¿cuál es su colaboración con Cristo? Dice, somos colaboradores ¿en qué? ¿En qué puedo yo colaborar con Dios? ¿En qué podemos colaborar? Bueno, Marcos capítulo 15, 16, versículo 15 nos da la respuesta. Y como dije, es aquí donde quiero centrar, pero es mi último punto. Marcos 16, versículo 15. ¿Cómo colaboro yo con Cristo? ¿Cómo colaboro yo con Dios? Marcos 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y Hacer discípulos. ¿qué se hace discípulos? ¿Cómo colaboro yo con Dios? Cumpliendo lo que Él me ha encargado. Y por todo el mundo, y predicar el Evangelio, en dar la buena noticia a toda criatura. El Evangelio de Marcos es considerado por muchos teólogos como el primer evangelio que se escribió. Y si usted lee el Evangelio de Marcos, no sé qué esté leyendo de su lectura devocional, pero si usted tiene tiempo de leer 16 capítulos que tiene el Evangelio de Marcos, no lo busque si quiere, pero al principio, en el capítulo 1, comienza diciendo así, principio del Evangelio de Jesucristo. Comienza hablando de que el mensaje que Jesús iba a dar era el mensaje de
arrepentimiento. Versículo 14 de Marcos 1 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Si algo hizo Jesús fue predicar el evangelio. No, pero no fue, no, pues es que mi iglesia no es congreso de varones, no, es que se pone bien padre la reunión de jóvenes, no, es que cada 2 meses hacen desayuno para las mujeres, se pone, esto no predicó Jesús. Jesús predicó el evangelio, la buena noticia, y dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Este fue el mensaje de Jesús durante todo su ministerio, el arrepentimiento. No es decirle, no, ¿qué el pastor hace cosas bien locas y pues se ponen bien buenas? Eso no prediques. No andes predicando de que el pastor es guapo, no, eso no prediques. Predica el evangelio. El evangelio es llevar a la gente al arrepentimiento. Una pregunta, ¿quiénes deben predicar el evangelio? ¿Y conmigo? Yo. ¿Y lo predicamos? Sí. Pero mira, ya no. Predicamos la verdad, aunque a veces duele. Hace años se predicaba solamente de la cruz, de que la cruz es el lugar más solo que ha habido en la tierra. Que en la cruz se derramó sangre. Y hoy no podemos predicar la cruz porque se van a ofender a alguien. Ya sé que es un mugroso pecado. Pues si no tiene a Cristo es lo que es. Hay que tener tacto, ciertamente, pero Jesús tuvo. Bueno, Juan, ¿qué le dijo Juan? Generación de. Hoy le digo sucio y se enoja y se va. Juan, ¿qué decía? Generación de víboras. ¿Qué decía Jesús? Son hijos del diablo. Y hoy, ¿por qué? A ver si no se molesta. A ver si no se va. Ya me voy ya saben para qué lado. El asunto que muchas iglesias evangélicas están llenos de gente cristiana y no de inconversos. Me salí de allá y me hablaron de este lugar. Ay, qué bonito es aquí. Aquí hay mucha paz, ya pasó. Yo siento que es mi lugar. Siento que me voy a quedar aquí para toda la vida. Y en el primer regaño, ¡pum! Me daban gallo. No, es que yo soñé, yo tuve un sueño, y sí, era ese lugar porque me acuerdo que estaba el gladiador ahí. Sí, este es el lugar, y a la nueva de ahora no los vuelves a ver. ¿Qué dice Pablo? Yo terminé en Romanos 10, versículo 8. Romanos 10, versículo 8 en adelante. ¿Qué dice? Dice la palabra así. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que tú predicas? ¿Cuál es tu fe? Porque nuestra fe debe de ser que Cristo nació una virgen de una forma milagrosa, caminó entre la humanidad, compartió la buena noticia, que fue juzgado injustamente, fue azotado, fue sentenciado a muerte, fue crucificado, murió en la cruz, lo sepultaron, pero al tercer día se levantó y Él está vivo y está a la diestra del Padre y Él pronto va a volver. Sí, amén. ¿Pero qué es lo que predicamos? No, pues me está yendo bien mal. No, pues con esa fe, pues no me hablan de Cristo. Sí, a veces nos va mal. No, es que, que supiera lo que me pasó.
Y el cristiano, te contaba a mí cómo me ha ido. Mejor ni te cuento. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pero si no predicamos, si no hablamos la verdad del Evangelio, es porque la palabra no está en nuestra boca, no está en nuestro corazón. Porque la abundancia del corazón abre la boca. Y tenemos que hablar a la gente de la fe que tenemos, en quién hemos creído y por qué creemos y por qué nos aferramos a esta fe, a pesar de que se levanten tempestades, a pesar de que se levanten tormentas, tú y yo teniendo la certeza, la seguridad de que soy hijo y que tengo un padre que me ama y que me ha dado grandísimas promesas y que yo me dedico a meditar en la palabra, a cuidar mi vida espiritual, y entonces yo comparto a los demás que hay un Redentor que es Jesucristo el Señor. Amén. Es lo que tenemos que predicar. Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que es en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. A ver si, ¿sabes? ¿Tú crees en Jesús? Amén. Nada más dos. Gloria a Dios. ¿Creen en Jesús? Amén. No será avergonzado. Nos van a pelear seguramente. Nos van a correr. Mira, no es por hacer alarde ni nada, ni de hacerles mal. Ha habido muchas catástrofes. Ahorita en California, no sé cómo ven los incendios, pero he visto imágenes de hectáreas destrozadas por el fuego. Dicen, no sé si han tomado eso como parte de hacer publicidad, no sé, lo digo con mucho respeto, con mucho cuidado. Que por burlarse de Dios, en un evento anterior, vino este juicio. Yo digo con mucho respeto y con mucho cuidado. Yo no puedo decir fue juicio de Dios. Pero sí, la conductora dice, eso es lo que pasa en una ciudad sin Dios. Así lo dijo. Y nuestra colonia, el barrio, nuestro municipio, vive sin Dios. Los cristianos, en vez de predicar a Cristo, no vayas a esa iglesia. Uno, porque esa fulana de tal. Uno, porque aquí, si no usas velo, que si esto, que si lo otro. Si fue que vino. Por eso la gente se no inventa. Todo aquel que en el que no se da vergüenza, tú predica el Evangelio. Predica que Cristo vino a dar su vida por la humanidad. Y si no quiere creer, tú no sales avergonzado. Él respalda a su pueblo, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Dice el 14, ¿cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Esta fue para ti. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Si bien no quieren creer, ese no es impedimento para que tú y yo prediquemos el Evangelio. En un momento, en una vista de ojo, será el regreso de Jesús. Y muchos que conocemos, que no les hemos predicado, se quedarán sin la salvación. Ya hablaremos que por el fruto se conoce el árbol, eso ya lo veremos después. Lo que tenemos que predicar el Evangelio y llevar a la gente a los pies de Cristo, no a las puertas de la iglesia, que no está mal, no me malentiendan. Pero hay que predicarles el Evangelio y traerlos a los pies de Cristo. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor se ha salvo, pero si no hay quien les predique, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a aceptar su condición? El mensaje el mensaje de Cristo debe ser predicado y debe ser contundente contra el pecado, para que haya arrepentimiento, para que haya salvación. Nuestra labor
como hijo de Dios es salir y predicar el Evangelio. Ocupa las redes sociales si quieres. Ocupamos las redes sociales para chistes, memes. Y no tengo nada en contra de eso. Pero ocúpala. En vez de esperar que en la aplicación te diga, dile a ella que se arrepienta, porque no sabes tú se lo dices. En vez de decirle a la aplicación, oye, dile a la congregación que se arrepienta, porque no somos nosotros y lo decimos. A usted dirá, pastor, ¿cuántos años tiene en el Evangelio, no? ¿Yo? Pues desde los 15. 15, y tiene 30, 15 años. Mi esposa, ¿cómo más grandecita? Pues no importa si lleva 38 años, si llevamos 25, no importa. El Evangelio tiene que volver a ser predicado a toda criatura, incluyendo la iglesia. Porque Cristo vuelve pronto. Y Cristo espera que su iglesia sea lo que fue llamada a ser. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Allá sabemos lo que somos o recordamos quiénes somos en Cristo. Somos hijos, somos herederos y coherederos. Por la gracia de Dios somos reyes y sacerdotes y somos colaboradores de Dios para predicar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó las tinieblas a su luz admirable. Diría, y hace poco nos enseñaron esto, un pastor nos enseñaba y decía que cuando él era niño, su abuela hacía la comida y su abuela ponía la mesa. Y lo que él hacía solamente era avisarle a los demás que la comida ya estaba lista. Cristo ya hizo todo por nosotros. Cristo ya puso la mesa. Amén. Somos nosotros los encargados de salir y decirle a la gente que Cristo vuelve pronto. Somos nosotros los encargados. Padre, toda la gloria es para ti, Señor.